La paz de Cristo, hermanos, les saludamos en el santo nombre de Jesús para llegar hasta donde usted se encuentra con la finalidad de compartir qué es el Evangelio y cómo se recibe el Evangelio. Una palabra que es adjudicada a la fe cristiana y algunas veces nos dicen que somos evangélicos y cuando se nos pregunta no sabemos responder por algunas razones de no saber qué es el Evangelio. En esta ocasión vamos a tomar un versículo que es conocido por todos los lectores con referencia a cuando Jesús nació en el mundo, que unos ángeles, una legión de ángeles y un ángel en sí, le dijo a aquellos pastorcitos que estaban pastoreando sus rebaños en aquel entonces, y dice el versículo 10 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas: pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bajo el fundamento de estas palabras podemos darnos cuenta que el Evangelio fue anunciado así, de esa manera, para que pudiéramos conocer que en el nacimiento de Jesús venía una bendición grande, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo que pudiera abrazar la fe y el conocimiento en estas palabras. Hallamos más adelante que el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y versículo 16, habla en forma detallada de lo que significa el Evangelio y para qué es el Evangelio. Porque no me avergüenzo, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos entonces que el efecto del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que alcanza ese nivel de fe, de creer al Evangelio como poder de Dios. Cada ser humano que es alcanzado por la misericordia de Dios y entra a la gran familia del Evangelio, está respaldado por el poder de Dios, por cuanto la salvación que Dios le ha dado está reflejada a través del Santo Evangelio. Pero ahora queremos ver en sí qué es el Evangelio. Hallamos en Marcos capítulo 16 y versículo 9 al 16, hablando exactamente de lo que es el Evangelio a favor de hombres y mujeres aquí en la tierra. A manera de entender con precisión y claridad que habla la Escritura que cuando Jesús nació allá en Jerusalén, allá en Belén de Judea, aquel santo varón que traía como propósito de salvar a un mundo creyente y a la vez entregar su vida en rescate por todos. Hallamos en el versículo 9 del capítulo 16, viendo que es el Evangelio: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció a María, de quien había echado 7 demonios. Este gran significado de que el Señor se le presentara a una mujer, y por qué no a un hombre, ¿por qué no a un grupo? ¿Por qué no fueron a esperar su resurrección aquellos que habían escuchado no solo por una ni dos veces que Jesús habría de resucitar al tercer día? Encontramos entonces que la resurrección fue de una manera privada, de una manera angelical, pero aquel que resucitó por la gloria del Espíritu Eterno se dio a conocer a una mujer. Aquella mujer inmediatamente va a donde estaban 2 de ellos que eran también discípulos del Maestro y que sin duda alguna, como enseña la Escritura, estaban tristes y llorando. Nos dice el versículo 10, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La situación era totalmente complicada para aquellos que estuvieron con Jesús a lo largo de sus 3 años y medio de ministerio público, que vieron todas sus proezas y maravillas, pero que creer que había salido de la sepultura no era nada fácil. Se requería muchas cualidades y virtudes para reconocer que Jesús había estado 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero vemos aquí que aquella mujer, cuando lo vio, hizo lo que pudiera hacer cualquier ser humano al encontrar a Jesús, o Jesús a él o a ella, de ir y anunciar a los demás,
dar a conocer que Jesús salió de la tumba, que Jesús vive para siempre. Dice por acá el siguiente versículo, que es el versículo 12. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dentro de estos actos verdaderamente dignos de creerse, como está escrito en Marcos 16, 9 al 16, se puede ver que cuando el ser humano conocemos, entendemos y creemos que Jesús de Nazaret, después de haber sido golpeado, azotado, maltratado por su pueblo, entró a la sepultura y al tercer día salió de la sepultura, acto que ni sus apóstoles ni aquellos discípulos habían podido creer. Pero cuando esta fe se derrama en el corazón de un hombre y una mujer en cualquier nacionalidad de la tierra y lo cree de corazón, entonces puede entender con claridad el versículo 16, que cuando Jesús le da aquella exhortación por no haber creído a los que le habían anunciado que Él había resucitado, podemos ver que cuando uno cree que Jesús resucitó de entre los muertos y se realiza en nuestra propia vida el versículo 16. Cuando aquellos hombres reciben la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, reconociendo que el evangelio son buenas noticias. El evangelio es una buena nueva de salvación. Recordamos que el pueblo de Israel no tenía esperanza alguna de salvación. Cuando sucede que le quitan la vida al Señor Jesucristo, se terminó la esperanza para muchos, y con demasiada razón. Jesús estaba en la tumba. Pero cuando Él sale de la tumba, ¿qué actitud tomarían aquellos que dieron su voto para que crucificaran a Jesús? En realidad es la grandeza del evangelio, y cuando dice el Señor Jesucristo, el que creyere, está diciendo el Señor, el que creyere, no como estos que no creyeron. Pero si allá ustedes van a todo lugar a predicar las buenas nuevas, que es el evangelio, el que creyere, ¿qué cosa? El que creyere que Jesús resucitó de los muertos. Y luego pone el Señor la siguiente condición, que hay 2 condiciones allí. La primera es creer y la segunda es obedecer. Vemos entonces que cuando la persona cree que Jesús resucitó, así es el evangelio. Ese es el significado del evangelio. ¿Y cómo se recibe? Por la fe, cuando dice: yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. De todo corazón lo creo y solamente solicito mi bautismo. Originalmente, como se bautizaron aquellos primeros 3,000 en el día del Pentecostés. Ellos fueron bautizados en el santo nombre de Jesucristo. Y así se debe bautizar ahora la persona que es parte del evangelio, que el evangelio ha llegado a su vida para salvación, para alivio y perdón de sus pecados. Es tan importante entonces abrazar la fe genuina a través de la palabra del Señor. Por lo tanto, el evangelio es la resurrección de Cristo. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe. Cuando usted en realidad acude a la Escritura y se da cuenta que Jesús nuestro Señor para eso nació. Nació Él para dar su vida en rescate de todos, para que todos aquellos que pudiéramos creer en su santo nombre y ser obedientes en la fe al grado de entrar al bautismo en su santo nombre, como se bautizó el apóstol Pablo y como bautizaba el apóstol Pablo a todo creyente, a todo filigrés. Es así como somos ahora portadores del evangelio de salvación, que podemos llevársela a otra persona sin titubeo alguno, porque nuestra confianza es las sagradas escrituras. Creemos que la gracia de Dios es la que se manifiesta en la vida de hombres y mujeres. Por lo tanto, deseamos de todo corazón desde este lugar que usted sea parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. De donde quiera que usted se halle, quiera Dios que en su gran misericordia usted también sea parte de la gran familia, como nosotros lo somos, por el santo nombre de Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, Dios les guarde, son y serán siempre nuestros mejores deseos, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén.